un nuevo invitado en nuestro programa. Ya lo hemos tenido en el mes de diciembre próximo pasado, un pintor de pintura impresionista en acuarela y en óleo. Muchos de los televidentes que nos siguen semana a semana lo recordarán. Humberto Inga, peruano de la capital de Lima, que hace muchísimos años que se encuentra recorriendo, digamos, Europa y trayéndonos lo suyo. Pero ¿cómo podemos presentarlo en esta ocasión? Ustedes vieron inclusive hace también muy pocos días atrás, muy pocos programas atrás, una exposición suya en la cafetería Bóreas de Cedejín. Allí María Semitier, directora de la Asociación Cultural El Jardinico, estuvo hablando y ponderando la obra de este pintor peruano. Pero hoy no vamos a hablar con el pintor, hoy no vamos a hablar con el hombre. Él ya nos contará que estuvo dando en Bélgica o en Madrid también gimnasia china. Hoy vamos a hablar con el chamán. Dirán ustedes, ¿qué es un chamán? Un hombre que desde el punto de vista espiritual cura a los seres humanos. Y cuidado, sí es algo esotérico, como nosotros le traíamos con la uruguaya Isabel Monge, que les estuvo hablando de Reiki, de gemoterapia, de regresiones. Él sigue la tradición de la tribu Tungú, una tribu que evidentemente hace muchísimos años estaba integrada en la estepa siberiana. Allí nacen los chamanes, verdaderos sacerdotes de la curación espiritual. Él ya nos explicará todo esto. En fin, un gusto traer a un hombre que en Perú, reitero, es adorado como un sacerdote, como un chamán. Chamán quiere decir en Tungú precisamente el hombre de la sabiduría, Shaman. En fin, reitero, estar Humberto con usted una vez más. Saludos, Milton, y muchas gracias por tu invitación. Es un gran honor realmente tenerlo y queremos en primer lugar que le explique a la gente qué es un chamán y cómo llega a ser chamán. Bueno, es una buena pregunta, Milton. En realidad yo estoy contento por la labor que he hecho en algunas ocasiones para curar a las personas que se han encontrado en mi camino, pero realmente esto no se aprende en ninguna universidad. Es, digamos, un conocimiento, se puede decir, familiar. Yo me he ido formando gradualmente porque mis abuelos me iban orientando cómo iba a tener que curar, incluso a mis sobrinas, las hijas de mi hermana, y así me inicié poco a poco en este tipo de terapia. La vida de un chamán en su principio no es fácil, es una vida muy complicada. Yo antes de pequeño era muy enfermizo y claro, consultando con curanderos de la Amazonía me dijeron que tú más adelante vas a curar, pero tienes una infancia muy difícil y complicada, porque la vida de las personas que más adelante en su periodo de cuando son mayores, adultos, pueden curar, pero tienen que pasar una etapa de prueba de iniciación. Y yo te digo de que mi niñez y la juventud no ha sido muy fácil para mí, ha sido muy complicada, muy difícil, pero no reniego nada de eso, sino que ha sido toda una labor de aprendizaje, porque más adelante cuando ya vine aquí en Europa, pues yo ni me imaginaba que podía ayudar, porque dije yo, este conocimiento es tan antiguo que solamente va a permanecer en Sudamérica y se queda, y que va, aquí yo me encontré y había tanta necesidad, y es por eso que tan libremente pues yo he dado información a las personas que se cruzaban en mi camino. Humberto, cuando llega, si recuerda el año, sabemos que no fue precisamente a España, que usted vino primero por otro país. Cuéntenos un poco el periplo que usted ha realizado desde que llegó a Europa hasta el momento actual que sabemos está viviendo en Yecla.
Pues mira, yo siempre me juntaba con un compañero de estudio en Lima y nos visitamos los fines de semana para charlar los planes que teníamos en mente, y él me comentó de que la economía, pues lo sabíamos, porque él estaba estudiando en la Universidad Ciencias Económicas. Entonces él estaba más informado que yo y me decía, mira, la economía aquí en nuestro país no va a levantar cabeza. Me dice, yo me voy a ir de viaje a Caracas. Total, pues yo me quedé escuchándole y no sabía qué hacer, pero yo tenía dentro de mí un interés de poder perfeccionar en cine documental. Lo había hecho, había trabajado en el ejército, pero aún yo tenía muchas inquietudes de seguir perfeccionándome. Entonces, él se fue a Caracas y yo me regué y me vine a Bélgica. Me perfeccioné durante 2 años, porque luego, durante todo ese tiempo, no podía permanecer en ese país. Aprendí mucho, tuve deseo de volver a mi país, pero fue cuando aparecieron las guerrillas, y fue en ese momento en que ya no podía regresar a mi país, porque la situación política era peor que cuando yo salí. Entonces me vine para España, conocí a muchas personas, y en esos viajes que he tenido yo, pues no ha sido tan fácil, porque vine yo en autostop y entré por Perpiñán. Me encontré con personas que se ponían en mi camino y eran también santeras, eran curanderas. Yo no las buscaba, me las encontraba en el camino. Entonces yo me he ido formando poco a poco e interpretando todo lo que me pasaba en la vida, que era una interpretación de lo causal, que nada es casual, que hay que saber interpretar todo lo que se nos presenta en el camino, las personas con las que nos relacionamos. En fin, iba madurando y cambiando también mis conceptos de la vida de entonces a la hora de madurez. No se puede pensar igual. Yo trato de darme cuenta de que todos los días no son iguales. ¿Usted vino directamente a Madrid? Vine a Barcelona, cogí el tren de Barcelona a Madrid, a la capital, para conectarme con la embajada, para que me den una dirección, porque buscaba trabajo. Y allí tengo entendido de que estuvo inclusive, háblenos un poco, enseñando gimnasia china. Sí, aprendí en el Perú una terapia china, porque como yo era muy enfermizo, pues me enseñaron ahí unos maestros a poder respirar. Parece mentira, pero saber respirar es cargar de mucha energía vital a nuestro cuerpo. Yo pensé que era para mí, pero salió un anuncio que necesitaban maestros de Tai Chi Chuan, gimnasia china, los que practican los chinos en la mañana muy temprano. Y me fui a hice una entrevista, le pareció muy bien al señor, el Instituto de Acupuntura China se llamaba. Y desde ahí me contrataron para dar clases particulares también, y desde entonces pues sigo dando clases de Tai Chi Chuan, Pak Kwa Chuan y también boxeo tailandés. Ahora, una pregunta que Milton Trinidad se ha hecho muchísimas veces y que desde su punto de vista, desde el punto de vista de un sacerdote chamán, como le llaman a ustedes en Perú, ¿por qué nos enfermamos? Pues mira, normalmente es una buena pregunta, Milton. La persona cuando se enferma en concreto, no puedo generalizar, porque todas las personas tenemos una estructura física distinta. Tenemos también en nuestro interior, en nuestro ánimo, nuestra estructura anímica también no es igual. Hay unos que tienen una resistencia anímica más fuerte y otras son más débiles, ¿no? Y luego hay dos envolturas más de nuestra estructura, que es el espíritu que tú tengas, el espíritu con el que tú naciste, con el que vas a evolucionar, de lo que habla Platón, que nosotros tenemos un conocimiento anterior, venimos a este mundo con un conocimiento anterior. Y luego, pues la vibración de todas esas primeras energías, es energético, que normalmente las personas le llamamos energía vital, como el aura. Ustedes habrán visto, por ejemplo, que siempre las antiguas pinturas, íconos que están en la iglesia, tienen una especie de plato dorado en la cabeza. Pues querían representar que esas personas, o santos o santas, hombres o mujeres, que tenían un valor espiritual muy, muy especial, su vibración era dorada, para simbolizarlo, ¿no? Pues efectivamente los colores que existe en el prisma de los colores del sol, las personas tenemos un color en nuestro cuerpo, según la vibración de nuestra salud física, de nuestra salud emocional, de nuestros pensamientos también. Todo eso se ve, y hay personas que pueden verlo y hay otras personas que pueden escuchar también, ¿se da cuenta?
Entonces usted se da cuenta de que esa persona, digamos, ha perdido el equilibrio, ha perdido un equilibrio emocional, un equilibrio espiritual, o un equilibrio de sus órganos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos o cómo hace usted para que esa persona pueda recuperar ese equilibrio? Bueno, mira, la persona físicamente se enferma con una relación a la estructura anímica muy distinto, no es a la par. Cuando una persona realmente se enferma físicamente, quiere decir que ya se enfermó hace mucho tiempo, sino que esa enfermedad tiene que manifestarse realmente en concreto para decir, mira, yo estoy mal, me duele el hígado, el estómago. Pero normalmente cuando una persona se siente mal, es a diario que tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo, qué es lo que pide mi cuerpo. Cuando uno tiene hambre, comes, cuando tú tienes sed, bebes, si te duele el estómago, ayunas, hay que dejar que se limpie el estómago, el hígado, hay que saber escuchar nuestro propio cuerpo. Y cuando hay ese desequilibrio de falta de atención a nosotros mismos, es cuando en realidad nuestro cuerpo ya no puede más y nos manda a la cama o tenemos que hacer una visita al médico para que nos ayude a recuperar ese desequilibrio que tenemos en nuestra propia naturaleza. Ahora, mi pregunta iba dirigida, por ejemplo, en el caso, le estuve hablando antes de la uruguaya Isabel Monge, sí, con la que hemos hecho un ciclo. Entonces ella, por ejemplo, uno de los tipos de curaciones, siempre hablando de curaciones esotéricas que ella hace, por ejemplo la gemoterapia, ella trae piedras preciosas y semipreciosas de Uruguay, la frontera Uruguay y Brasil, que tienen poderes mágicos. Sí, sí, sí. Entonces, con esas piedras ella hace la curación. Por ejemplo, otro tipo de curación, Reiki, que se hace a través de las manos. Entonces, un chamán, cuando diagnostica una enfermedad en una persona, ¿qué formas tiene para poder curar a esa persona? Bueno, para poder curar a una persona X, digamos, sus vibraciones se nota, incluso su malestar yo los puedo sentir, porque yo soy como un espejo, para poder captar dónde está su enfermedad. Creo el ambiente en ese momento y también las energías que vienen para ayudar a una persona, porque en realidad cuando una persona se enferma hay una totalidad de su malestar, porque a veces sus relaciones con la familia o con las personas del trabajo no son muy favorables. Entonces hay todo un conjunto. Una persona cuando se enferma no se enferma así por X motivos, hay todo un bagaje de su malestar. ¿Cómo se puede equilibrar esa energía? Cambiando las vibraciones de su cuerpo. La mayoría de las personas cuando se van a la playa en verano, pues la mayoría de ellos están autoconservando su salud, porque el agua de mar, el agua de las sales minerales, cuando entran a nuestro cuerpo nos están cambiando los iones, las vibraciones son distintas. Entonces cuando uno viene después de un periodo de tiempo del verano a su casa donde reside normalmente, está llena de vigor, ha comido de otra manera, está muy cargado vitalmente porque ha cambiado todos los iones de lo que habitualmente está. Ahora, usted trabaja entonces, digamos, con la palabra, no, por ejemplo, una curación manual. O sea, mi pregunta concreta es, ¿qué es lo que hace usted para curar a esa persona? Una persona cuando está, digamos, pues en dolor en concreto, tengo que hacerle alguna presión, a veces acomodarle, porque las vértebras a veces se van fuera de su sitio, tengo que hacerle una presión, acomodarle. Se llama ajustar a la persona. Porque a veces cuando una persona está un poco mal es porque alguna vértebra se le ha salido o la energía vital de su cuerpo se ha quedado bloqueado en algún sitio. Entonces yo tengo que tratar de estabilizarle su aura. O por medio de algunas plantas también. ¿Sabe? Pues también hay curaciones, sí, con hierbas. Con plantas, con hierbas. Una de las terapias, las mejores que puede existir en una persona es, después de bañarse con gel, como lo hacen cualquier persona, antes de salir de la ducha, echarse un cubo con agua con sal, o sea, imaginarse que se ha bañado en el agua con mar y se queda salado. Entonces él ha cambiado todas las vibraciones, los iones de su cuerpo y va a ver que el resto del día va a estar mejor, se le quita a veces los dolores de cabeza. Ahora, nosotros siempre decimos en estas cámaras, Humberto, que a todo invitado que traemos
lo aislamos de, por ejemplo, de sus apetencias políticas o de sus apetencias religiosas o de sus apetencias deportivas. Traemos al hombre que hace algo en servicio de la humanidad, en mayor o en menor medida. Nosotros pensamos, por ejemplo, que usted es una de esas personas. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos in situ. Cuando estuvimos en Ecuador, nosotros conocimos a los que ustedes le llaman hueseros, gente que se para en las esquinas, que no tienen de pronto instrucción de ningún tipo. Y un día estábamos en un restaurante de un gran amigo en Guayaquil, Ecuador. Estábamos cenando con varios amigos, profesores de educación física, entrenadores de fútbol, y uno de los amigos fue hacia el aseo, se cayó, se hizo un esguince de tobillo, aquello se le inflamó. El dueño del restaurante fue a buscar un huesero. Al rato lo trajo y vimos que descalzó a nuestro amigo, le sacó los calcetines y le entró a trabajar ese tobillo de una forma que nosotros pensamos que no iba a caminar nunca más en su vida. Que aquello era un atropello, una intromisión increíble a ese pobre tobillo. Ese amigo nuestro al otro día caminaba sin ningún tipo de problema. ¿Cómo se explica esto, Humberto? Es increíble, lo que hay personas que tienen, a veces hay curanderos que tienen una labor muy concreta, hay unos que son hueseros, como tú lo acabas de mencionar, o sea que si cualquier esguince o problema en las articulaciones, esas personas son las más, a las personas a que tendríamos que recurrir de primera mano a que nos haga un ajuste de algún tendón que tengamos mal, ¿no? En mi caso, yo he hecho especie de exorcismos, porque habían personas que cambiaban la personalidad. Un psicólogo, un psiquiatra va a decir, esta persona no era como era antes. Yo he tenido casos de personas, de matrimonios que se iban a disolver, porque la persona, una mujer no cocinaba, no llevaba a los niños del colegio, no se portaba como era antes, había cambiado su personalidad, y claro, no se lo explicaban, había cambiado, no era ella como al principio, y lo que pasa es que había una entidad. A veces yo me arriesgo en decir esto, la gente a veces se asusta, ¿no? Pero a mí no me gusta mentir a las personas, ¿no? Que a veces cuando una persona se muere, cree que está en el cementerio, y mentira, el cuerpo puede estar ahí, pero las entidades están siempre visitando a los que fueron en vida sus familiares. Ya no tiene el mismo nombre, porque ya cuando dejan el cuerpo ya no son los mismos. Y eso es cierto, no es mentira. Y a esa persona me la trajeron al borde de que iba a empeorar su enfermedad porque había bajado de peso, el marido no quería seguir con ella, los familiares aceptaban de que se iba a divorciar, y yo me di cuenta que esa persona tenía, su cuerpo había sido desalojado, tenía un intruso. Yo tuve que hacer una ceremonia para poderle curar con personas a su costado, porque esa persona se desmayó, porque yo le tuve que quitar el agente extraño para tratarle de regresar el suyo. Ese matrimonio lo he dejado yo hace más de 10 años y son felices y tienen más familia. Eso es increíble, ¿no? Escapa a nuestra lógica. Sí, escapará a nuestra lógica, que Humberto, estamos absolutamente seguros que mucha gente que nos está viendo y escuchando, estará, inclusive alguno de ellos con alguna sonrisa irónica ante lo que nosotros estamos diciendo aquí en estas cámaras. Pero reiteramos, nosotros traemos a estas cámaras a las personas que desean hacer obra didáctica en el plano que sea deportivo y cultural, que es de lo que se trata este programa. Usted, por ejemplo, nos decía que antes de que le llegaran las cartas de Perú diciendo que lamentablemente su abuelo y su abuela habían fallecido, cuéntenos qué le pasó. Bueno, había en esa fecha huelga de correspondencias en mismo Lima, entonces las correspondencias ni las podía recibir mi padre en esa época, que estaba vivo, ni tampoco mandarme. Y después, cuando se terminó el
la huelga, yo recibí pues 4 o 5 cartas contiguas y había entre una de ellas, la primera, que se había muerto mi abuela por parte de mi madre. Y luego seguí leyendo otras cartas y decía, pues, y de pena también tu abuelo se murió y lo tuvimos que enterrar a los dos en un nicho cerca del otro. Y yo en esas fechas calculando, yo vi que mi abuelo vino a donde yo estaba en Madrid y se despidió de mí. Yo no me asusté, yo lo sentí muy normal. Cuando yo veo que se pasa de largo y volteo, ya no estaba. Entonces yo dije, aquí pasa algo, se está despidiendo. Y a mi abuela lo mismo, y me tocaban. Yo no me asustaba porque estaba acostumbrado, ¿no? Y con el tiempo, pues, he visto de que en mí hubo una cierta evolución poco a poco, porque yo estaba dando clases de Tai Chi Chuan, boxeo, Tai, y después me venía gente que con problemas de salud. Yo tenía que curarles, porque si me lo pedía no podía negarme. Y así poco a poco iba evolucionando y las responsabilidades me iban llegando, entonces yo tenía que también evolucionar en cuanto a como persona, porque a veces llegan personas que tienen un tipo de enfermedad muy complicada y yo tengo que tener una fortaleza interior para poderle restituir su equilibrio. Eso se llama la curación y la terapia. Y además yo tengo que escuchar cuál es el mensaje. Yo soy el intermediario de decirle el mensaje en concreto a esa persona que estoy curando, porque la persona cuando se enferma ocurre un cambio en su personalidad, porque cuando una persona se enferma en una familia, no solamente él es el que sufre, sino los familiares que también están pendientes, porque quieren mucho a esa persona y no sabían qué hacer para poder recuperar la salud a esa persona. O sea, en una enfermedad ocurre muchas cosas. Ahora, una persona que está con una tremenda depresión, por ejemplo, háblenos usted de este problema. Bueno, yo vine aquí a Europa y me llamaba la atención. Había personas que estaban muy mal, me decía, yo comencé a hacerle las preguntas a X personas, sea hombre o mujer, y me decía que estoy depresivo. Yo esa enfermedad casi para mí no me sonaba muy bien, ¿no? Yo le preguntaba, ¿y tiene trabajo? Me decía, sí tengo trabajo. Le digo, ¿y su esposa también trabaja? También trabaja. Me dice, bueno, 2 sueldos, dije yo, no está mal. ¿Tiene usted coche para su movilidad? Sí, sí, mi mujer también tiene coche. Y además tenemos, cuando nos distraemos para quitarnos ese estado de ansiedad y depresivo, pues cogemos los fines de semana y nos vamos a nuestra casa de campo. Y dije, yo no me lo explico, tiene trabajo él, la mujer, coche él, coche la mujer, una casa en la ciudad y una casa de campo, no tiene problemas. Y lo que sucede es que en su interior su vida espiritual está vacío. Entonces hay que tratar de darle nuevos incentivos. Las personas normalmente debemos de tener un incentivo próximo y remoto. Yo a tal fecha, digamos, quiero conseguirme este tipo de objetivo, conseguírselo. Y a largo plazo conseguir otra cosa. Porque siempre los objetivos, cuando llegamos a nuestras metas, se nos acabaron nuestros objetivos. Nosotros tenemos que tratar siempre de buscar nuestras propias metas, cada una en concreto, cada uno. Cuando vivimos sin rumbo, estamos sin brújula, nuestro espíritu no sabe dónde ir, estamos como perdidos en el mar, muy bravío. La circunstancia de la vida a veces nos hace olvidar de interiorizarnos. No leemos, vemos la televisión y inmediatamente vemos películas y muy poco conversamos en casa. Entonces estamos en nuestro interior, estamos muy vacíos. Entonces, claro, nuestro espíritu se aburre y se va, somos como un neumático de una rueda que nos falta presión y aire. Y esa presión y ese aire, nosotros somos como un neumático y estamos depresivos, falta, como dice la palabra, de presión, y esa presión eres tú mismo. Todas las mañanas tienes que tratar de respirar muy bien y llamarte por tu nombre completo. Así vas tratando de que tu cuerpo tenga salud contigo mismo en toda una totalidad. Y una de las cosas que se me ocurre preguntarle también es, ¿qué hacen los chamanes peruanos, ecuatorianos, reitero, siberianos, para después de curar a una persona? ¿Qué es lo que ustedes hacen para que, digamos, esa persona no recaiga, por ejemplo, en esa depresión?
Le tenemos que dar algunas pautas para que siga esa misma línea. Una persona que está depresiva hay que cambiarle inmediatamente sus iones eléctricos de su cuerpo. Yo aconsejo que se bañen pasándose el zumo de un limón directamente del limón. Se lo para frotando así como si fuese un bronceador, como cuando está uno en la playa y se echa un bronceador para evitar la fuerte irradiación del sol, la planta de los pies, todo. Entonces estás cambiando tu tipo de corriente eléctrica. Después se enjuaga y se echa un cubo con sal. Entonces esa persona está protegida. Lo demás es tratar de cambiar su carácter. Si antes era violento, no hay motivo para tener violencia con las personas. Hay una evolución en la persona. Cuando una persona se va recuperando, tiene que haber una recuperación en toda su totalidad, no tiene que ser la misma. Muy bien. Humberto, sabemos que vive en Yecla, sabemos, nos consta, que hizo una exposición de su pintura impresionista en Moratalla, hizo otra en Sejín, que acaba de finalizar en la cafetería Bóreas, que ya en el mes de octubre, en la segunda quincena del mes de octubre, hará otra exposición en la Casa de la Cultura de Caravaca de la Cruz. Sí, muy bien. Y que está muy, pero muy ocupado. Pero de todas maneras, nosotros le pedimos encarecidamente, en nombre de nuestros televidentes, que nos haga un ciclo de 4 o 5 programas hablándonos de lo que ustedes, los chamanes, le traen a este mundo tan poco espiritual en el que vivimos. ¿Puede ser? Milton, con mucho gusto. Cuando tú creas conveniente, me dices la fecha y yo estoy muy dispuesto de dar información de cómo se puede curar a las personas desde el punto de vista natural. No es muy complejo, es sencillísimo, solamente hay que poner parte activa. Bueno, precisamente en la próxima entrega quiero que nos hable acerca de esas hierbas, por ejemplo, que usted nos comentó. O sea que ya estoy viendo que un chamán mezcla de psicólogo, mezcla de las personas que curan con hierbas, una curación natural que es realmente, en nuestro concepto, extraordinaria desde todo punto de vista. Sí. Le agradecemos entonces la visita y si quiere para esta primera entrega agregar algo más. Pues de todas maneras a mí me gustaría que esta charla le haya sido muy útil a las personas que hayan tenido tu audiencia, a eso me refiero. Y muchas gracias, Milton, por tu invitación. Un número de teléfono donde la gente que nos ha visto y escuchado pueda comunicarse con usted. 619-645-747. 619-645-747. Exacto. Allí seguramente muchos de nuestros televidentes se comunicarán con usted. Decirles que vamos a pasar al último bloque de la noche de hoy, al cuarto. Allí estaremos nuevamente con ese gran amigo nuestro, el psicólogo Juan del Amor Moya, que ustedes saben, cada 15 días está haciendo un ciclo con nosotros. Estará hablando para ustedes, para sobre todo los papás y las mamás, acerca de los niños inapetentes. Y nosotros queremos decirles aquí que nos congratulamos de traerles a estas cámaras semana a semana a personas que vienen, por lo menos tratan en la medida de sus posibilidades de hacer obra didáctica o no. Se puede creer o se puede descreer, porque hemos traído desde un médico cirujano, por ejemplo, a hablarnos de medicina deportiva, a un psicólogo para hablarnos de curación ya no esotérica, sino que estamos hablando de una ciencia en este caso. Pero en fin, nosotros humildemente tratamos de traerle este tipo de personas que, aislados de su contexto, en lo que se refiere a su política, a su religión, a su color de piel, en fin, vienen a expresar lo que ellos sienten y lo que ellos piensan que es bueno para ustedes los televidentes. Pueden cogerlo o dejarlo de lado, pero nosotros por lo menos creemos la buena y sana intención de traerlos para que ustedes semana a semana se enriquezcan
con nuestro programa, a través de nuestros invitados. Nada más, después de los